venir. Que no nos veíamos de persona. Hace rato que no nos veíamos. Sí. Con look nuevo y todo, pelo corto. Hace mucho que yo no te veía con el pelo tan corto. Es verdad. Sí. Para variar. Parece una menor la doctora. Ay, gracias. Mire, doctora, hablemos de alopecia, pero ¿qué pasa? Que cuando uno habla de alopecia se refiere como que exclusivamente a la caída del cabello, pero puede ser que tú pierdas pestañas, puede ser que tú pierdas cejas, y nosotros nos enfocamos como exclusivamente en el tema del cuidado del cabello. El cabello del cuero cabelludo. En el porque cuero los cabelludo. otros también son pelos o cabellos. En pero el están caso, en el caso de las secuelas o el long COVID, está muy relacionado a un tema de pérdida de cabello. Ese cabello es recuperable, es ¿cómo le dicen ustedes? Como que tiene un tiempo determinado. Sí, es reversible y es autolimitado. Autolimitado. No importa lo que tú hagas. Mira, eso es una buena noticia dentro del problema del COVID y la caída del pelo, porque la verdad es que tanto el paciente que sufrió la enfermedad como los que no la sufrimos y hemos pasado por toda la trayectoria de la pandemia, hemos tenido en algún momento pérdida de pelo. Eso se explica básicamente en estos casos por el estrés que produce la enfermedad. Es una enfermedad que produce angustia. Cuando te dicen que tú tienes COVID, tú no sabes lo que puede pasar, tú no sabes que tienes que ir a ingresarte, en aquel momento que te aislaban y todo eso. Entonces, realmente creaba mucho estrés a la persona que lo sufría y a su entorno. Entonces, está más que descrito que en situaciones de estrés extremas, como por ejemplo, aparte de una enfermedad, de una cirugía, un accidente, algún ingreso, un internamiento a largo plazo, todas esas son cosas que producen estrés físico en la persona y producen como consecuencia una pérdida de pelo, que regularmente es transitoria. Es una... digamos, lo que se llama un efluvio telógeno, es una caída del pelo que está como en stand-by, que ya dejó de crecer, ya no está en la fase anágena, entonces dejó de crecer, y entonces ahí se incrementa muchas veces la cantidad de pelo en ese estadio telógeno cuando hay un problema de estrés, y por eso hay una mayor caída de pelo. Pero en estos casos, regularmente cuando pasa esa situación, ese pelo se recupera. Al principio se ve así como fino, se ve como escaso. Pobre. Porque claro, el volumen de pelo que tienes es menor. Entonces el pelo, tú lo tocas y tú sientes como que ya no te queda pelo. Pero con el tiempo eso se va recuperando. ¿Y eso, cuál es el tiempo? Depende, individual, exacto, depende de cada persona. Pero regularmente puede durar de 3 a 6 meses para una recuperación. O sea, no importa lo que tú hagas, porque ustedes tienen recomendación de productos, de aceites, de vitaminas, hay una recomendación de muchas cosas. Sí, es importante que el paciente primero que guarde la calma y conserve la calma y que sepa que eso va a ser reversible. O sea, que no se estrese porque se va a quedar sin pelo. A peor. Porque entonces eso incrementa todo el problema de la ansiedad y empeora lo de la caída del pelo. Algunas cosas muchas veces se deja como sin darle ningún tipo de tratamiento. Yo soy partidaria de darle algo al paciente porque eso se siente como que se está atendiendo. Que estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. Entonces hay diferentes cosas que se pueden hacer, tanto tratamientos tópicos aplicados directamente en el cuero cabelludo o en la zona donde hay una caída de pelo, o por vía oral, sobre todo lo que son aminoácidos, mejorar la alimentación, eso es importante. Es importante que el paciente haga ejercicios, que haga cosas por su rutina y por su vida que le ayuden a mejorar. Y que centre esa atención en otro lado. Exacto. Entonces, todo eso va a compensarlo y va a ayudar a que esa caída de pelo pase. ¿Tú sabes qué, Patria? Cada cierto tiempo va apareciendo la gran panacea para todo. Ahora parecería que la gran panacea es el plasma rico en plaquetas. Y tú estás escuchando gente que te está recomendando el plasma para la caída del cabello, para la recuperación del cabello, hasta para la disfunción eréctil. ¿Tiene, comprobado científicamente, tiene algún efecto el plasma rico en plaquetas a nivel de recuperación de la alopecia? Mira, de las áreas donde yo he visto que hay mejor
respuesta y resultado con el plasma rico en plaquetas a nivel de la piel es en la caída de pelo. Ah, sí. Realmente produce una estimulación, lo que hace es que estimula, porque el plasma rico en plaquetas tiene una serie de nutrientes, células madres que ayudan a la recuperación del pelo. Y sí, yo he visto trabajos donde se ha tratado pacientes, incluso con alopecia androgenética, con el plasma rico en plaquetas, y con resultados muy favorables. Entonces, sí es una alternativa. La mesoterapia, que es como se aplica el plasma rico en plaquetas, o con algún otro tipo de técnica como la microneedling, pues realmente ayuda mucho. Se puede hacer con eso o se puede hacer con otras sustancias que no necesariamente son a base de plasma, pero que son a base de aminoácidos, minerales, vitaminas o células madre, ya componentes que vienen patentizados y que se pueden aplicar y realmente ayudan en los casos de caída de pelo. Pero la ayuda es no prevención. Doctor Paulino, que él necesita un camión de plasma rico en plaquetas. Ay, Dios, señor. Tú sabes que nosotros estábamos en reunión de producción hace un rato y nuestro productor es calvo. Okay. Calvo por elección. Bueno, sí, por elección no. Por elección no. Y Mateo lo estaba dibujando y yo le digo, pero no tiene cabello, y él me la señala y me dice, este tampoco tiene. Bueno, eso es un estigma ya que me están poniendo. Mira, una realmente. cosa, Patria, ¿esto qué va a hacer? ¿Frena la caída del cabello o estimula la salida de nuevo cabello? Eso ayuda a que salga nuevo pelo y frena la caída siempre y cuando los folículos pilosos estén conservados. Ok. Por ejemplo, en los casos de la alopecia androgenética, cuando tú ves esos calvos de mucho tiempo, que tú ves la piel lisa, donde ahí no hay un folículo activo, entonces regularmente ese tipo de tratamiento no funciona. Cuando el paciente se le está cayendo el pelo, en esa primera etapa, cuando empieza a usarlo, eso ayuda a preservar ese pelo que tiene y ayuda, si hay folículos activos, a que salgan más pelo también. Pero eso dependerá del estadio en que se encuentre la alopecia y del tipo de alopecia del que estemos hablando, porque hay muchos tipos, como tú decías al principio. Hemos hablado de la alopecia post-COVID, pero hay también alopecias, por ejemplo, esas que aparecen en cejas, en pestañas, en región púbica, en cualquier área donde haya pelo, en la barba, que muchas veces son como parches, redonditos, que se caen, sí. que es un tipo de alopecia, la alopecia areata, que tiene también una etiología muchas veces emocional o por estrés, por tensión, o puede ser por alguna causa orgánica, como por ejemplo algún problema de tiroides, son de las causas frecuentes, o algún problema autoinmune que pueda tener el paciente. Entonces, regularmente cuando hay una caída de pelo, en un principio, pues se puede dejar evolucionar sola, porque muchas veces es autolimitada y los pelos ya vuelven y se reactivan, porque como te digo, son fases, diferentes fases de crecimiento del pelo, que va, ya después que pasa fase telógena, vuelve a la fase anágena, que es la fase de crecimiento. Y podría incluso producirse un cambio en el cabello, independientemente de que se ponga más fino. Este pelo puede verse deshidratado o no tiene ese comportamiento. Regularmente cuando el pelo que sale nuevo, no. El nuevo Pero no. cuando hay caída de pelo, a veces también hay caídas que son traumáticas, son químicas. Sí, sometemos sí. el pelo a muchos procedimientos exacto. que realmente son agresivos para el pelo, para la hebra del pelo. Entonces el pelo se parte, se vuelve quebradizo. Otras veces cuando hay problemas nutricionales en el paciente también. Claro. Anemia, o cuando hay alguna deficiencia, por ejemplo, en la captación de algunos minerales, que pasa muchas veces, por ejemplo, después de una cirugía bariátrica, ese tipo de cosas que hace que el paciente cambie su forma de absorción del hierro, de las vitaminas. Entonces también el pelo, hasta que no se normalice eso, pues tiende a comportarse de esa manera, porque le faltan nutrientes. Uh-huh. Entonces, eso o sea pasa. que es una combinación tópica y boca. Exacto. Siempre el estado de salud general de la persona en el pelo. En el pelo y en la piel. Cuando una persona está deshidratada,
pues eso se nota y el paciente, bueno, no solamente en la piel, también en ese caso se nota a nivel de otros órganos también. Claro. El cansancio que puede sentir, todo eso. Pero en el caso del pelo específicamente, sí, cuando hay un déficit nutricional, fíjate por ejemplo los niños que tienen desnutrición severa. Sí, los el niños. pelo es un pelito escaso, sin rizo, brillo, frágil, incluso se pone como más claro. Sí, se pone más claro. Entonces todo eso es parte de esa falta de nutrición del pelo. ¿Y los tratamientos caseros, Patria? Bueno, no, pueden funcionar en ocasiones porque lo que uno busca con los tratamientos tópicos aplicados es estimular el folículo. Entonces, a veces hay sustancias que son irritantes, la canela, el romero, ese tipo de cosas tiende a irritar un poco el folículo y eso lo estimula a crecer. Hay que tener cuidado siempre con cómo uno lo usa, tú sabes, para no irritarse, para no quemarse y esas cantidades, pero sí funciona. Igualmente, los tratamientos caseros, no necesariamente para aplicar en el cuero cabelludo, sino para el pelo mismo, son hartamente conocidos y sabe su eficacia, el aguacate, el huevo, esas mezclas, la mayonesa. Déjame coger esta llamada. Y hay una pregunta antes de contestar esta llamada. ¿Cambia el pelo de acuerdo al agua? Cuando uno se muda dicen que hay agua pesada o ligera. Cambia. Hola. Hello. Sí, buenas tardes. Le escucho. Muy buen programa. Felicidades. Gracias. Yo quiero preguntarle a la doctora. Yo tengo un nietecito, tiene la alopecia areata, pero él tiene la condición de autismo. Y se le ha caído todo el pelo, la pestaña, las cejas, todo. Le estaban haciendo hace poco. Y uno con esperanza de que le iban a hacer, volvieron y se cayeron. ¿Qué uno debe hacer? Aparte de que sabemos que ellos manejan mucha ansiedad y cosas así, ¿qué debemos hacer? Lo estaba tratando en dermatología, pero qué sé yo, como que uno se cansa y espera el proceso, se ha tratado con una psicóloga. Usted como especialista en el área, ¿qué me aconseja? ¿Qué edad tiene ese niño? 10 años. 10 años. Gracias, señora. Gracias por su llamada. Mira, la alopecia areata tiene diferentes formas de comportarse. Y hay una que es la alopecia areata que tiende a ser universal, que es lo que está pasando con ese niño, que le ha caído el pelo de diferentes áreas de la superficie corporal. Entonces ha perdido pelo del cuero cabelludo. La persona que tiene una alopecia universal pierde todo el pelo del cuerpo, pestañas, cejas, el cuero cabelludo, a nivel púbico, en los brazos, axilas, todo. Como pasa, por ejemplo, con los mismos pacientes de quimioterapia, por ejemplo. Entonces, en estos casos, regularmente hay un componente inmunológico. No necesariamente eso tiene que ver con su autismo. Quizás pudo haber comenzado con algún problema de ansiedad, porque sí, los niños autistas muchas veces manejan esos grados de ansiedad muy altos, pero hay que investigar si hay algún proceso inmunológico que puede estar ahí vinculado, como por ejemplo un problema de tiroides. Eso ocurre como por ejemplo la diabetes, que no necesariamente es genética, no tiene que venir por familiar. Muchas veces el paciente desarrolla ese trastorno inmunológico que se traduce en una diabetes. Entonces eso mismo puede pasar con el pelo, porque entonces el organismo produce anticuerpos que autodestruyen el folículo piloso. Entonces por eso es la causa. Entonces probablemente en este niño puede haber alguna situación como esa, entonces ya eso hay que manejarlo individualmente. Entonces es bueno que siga en los tratamientos, porque son tratamientos que van a largo plazo, pero se puede conseguir un resultado. A largo plazo, que es importante que lo tengamos claro. Todo lo dermatológico es a largo plazo. Sí. Hola, hello. Tarde. Buenas. Te felicito, Zoila, por tu programa. Gracias. Que es la catedral de la tarde, porque las demás son parroquias. No. Oye, distinguida, yo quería preguntarle, la mamá mía tiene 92 años y ella sufrió de COVID, ella está nítida, está bien, pero entonces cuando se peina, se le sale todo el cabello. Sí. ¿Qué se podría poner? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de que se peina, eso yo es una opinión mía, pero yo creo que son las secuelas del COVID. Sí lo es. ¿Cuándo lo tuvo? ¿Cuándo lo tuvo?
Bueno, eso fue en enero ¿De este de año? este año. Sí, De sí, este sí. año. Gracias, Sí, porque- gracias. ok, Sí, muchas veces una de las manifestaciones post-COVID en prácticamente todos los pacientes es la pérdida de pelo. Y puede verse más a largo plazo, o sea, no inmediatamente tuvo la enfermedad, sino que muchas veces empieza a desarrollarse al segundo o tercer mes de haberlo padecido. Entonces, probablemente ella está en esa fase. Entonces, ahí, nada, guardar la calma, que ese pelo se va a recuperar. Tiene que, pudiera utilizar algún tipo de producto para ayudarle a estimular el folículo, que le cuiden su alimentación, eso es importante para que ella tenga los nutrientes necesarios para que ese pelo se vuelva a repoblar y esperar que se va a recuperar aún solo. Sin La tratamiento. pregunta del agua, Patria, sin incide a nivel de piel y a nivel de cabello. Muchísimo, sí, porque las aguas cuando son muy duras, Las nuestras. Las nuestras. el pelo, sí, evidentemente que se vuelve como más seco, es un pelo que se vuelve más quebradizo, sin brillo. Como que se ve deshidratado, como que pierde todos los nutrientes. Correcto. Entonces, muchas veces la persona lo que usa es agua de esa que se utiliza para beber, de botellón. De botellón, para lavarse el pelo. Para lavarse el pelo o al menos darse los últimos enjuagues. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la zona de Bávaro, Punta Cana. Cuando Que yo me es mudé salobre hacia esa allá, agua. yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ya después el pelo se acostumbra, porque todo es así. Pero sí se nota cuando hay esa dureza en el agua, sí, él se traduce en el pelo. Es que te deja un sedimento. Sí. Definitivamente. Sí, tú, sí, sí. tú ves que el agua nuestra, tú vas a las casas nuestras y tú vas viendo como Las sales se exacto. quedan Tú- pegadas. Yo diría Exacto. que toda mujer durante el confinamiento sufrió mucho la melena porque obviamente no es lo mismo tú estaba lavando ir en a un casa. salón Sí. a lavarte en casa y muchas veces dejártelo al aire libre, no maltratar. sacarte ¿Y el agua y se sirven maltrató. esas duchas que tienen filtros? ¿Realmente? Sí. ¿Sirven? Sí, los filtros funcionan. Ah, Siempre. ok. Hay, ¿tú hay- viste? hay diferentes calidades, pero sí funcionan. ¿Viste, claro. viste? Y la última, buenas. Aló. Buenas. No era esa la última. Aló. Buenas tardes. Buenas. Ay, bendiciones para todos. Gracias. Doctora, Sí. no sé si me voy a apartar del tema. Lo que pasa es que entré a mi casa ahorita y escuché esto. Yo quería preguntarle. Hay niños, por aquí he visto por mi zona, varias niñas que el pelo se le está cayendo después de hacerle la famosa trenza esa, que yo siempre he dicho que es un abuso a los niños. ¿Qué usted opina de eso? Eso es otro tipo de alopecia, la alopecia traumática, que se ve mucho en los niños en nuestro país, sobre todo porque los peinan a veces como con mucha tracción. Entonces, tú le ves como el folículo estirado, Sí. como que va a gritar. Ah, Y así Jesús, mismo sí. ese pelo si se hace eso a repetición, ese folículo se atrofia. Y después cuando dejan que la niña ya no se hace las colitas o no se hace las trenzas, entonces ya no crece ese pelo porque ese folículo se atrofió. Se atrofió. Entonces tú ves personas que tienen o muy poco pelo en la zona, sobre todo ahí en la zona preauricular, en la zona temporal, en la que hay una pérdida completa. O sea, ese pelo Pero no por se va a trauma. recuperar y es traumático. Es por trauma. Sí, por el estiramiento que se hace al folículo constantemente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.